Vamos a visitar el Museo Molí de Papel de Capellades, que está en Gerona. Antes de entrar al museo, vamos a ver una exposición de Joshua Gude, que es un artista de Texas, de Estados Unidos, y también es el jefe del Departamento de Bellas Artes del Tarrant Country College Sub de Fort Worth, Estados Unidos. La obra está hecha sobre papel y narra una historia en sí, pero la historia es bastante larga, por lo cual no quiero aburriros con este tema. También donde nos encontramos es en la tercera planta, donde antiguamente, cuando la fábrica funcionaba de hacer el papel en manual y artesanalmente, era donde estaban los secaderos del papel que se realizaban, que se hacían alrededor de unos 4.500 hojas de papel. Tienen ventanas alrededor que a mí me chocó mucho porque es muy similar a los secaderos, porque eran secaderos, igual que los secaderos de jamones que hay en Huelva o en Salamanca o en Extremadura, y también donde vemos algunas de las piezas que se utilizaban para la prensa, que es una prensa de papel para sacarle el agua restante. Aquí vemos cómo eran los antiguos secaderos, que cuerdas colgadas, y los papeles se dejaban aquí, que en verano estaban secando como 2 o 3 días, y en invierno hasta 8 y 10 días se tiraban aquí arriba para secarse. Antes de entrar en el museo, en la primera planta, también nos encontramos algunas piezas de las que utilizaban para, por ejemplo, aquí un tórculo antiguo que lo han donado para que vean todo el proceso del grabado. Una máquina de hacer de prensa para hacer periódicos y demás.
entramos en una sala donde se explica un poco las técnicas de grabado. Aquí, por ejemplo, esta es una prensa de xilografía, una plancha en este caso de linóleo, con los utensilios, las gubias y muchas de las xilografías que se hacían en el siglo XIV, siglo XV. Aquí vemos una plancha, por ejemplo, esta es una xilografía hecha en madera. Esta es una prensa para hacer la xilografía o el linóleo también, para hacer pruebas más que xilografía, sí, una plancha. Aquí entramos en la calcografía. Este es un tórculo antiguo para hacer las planchas de zinc. Y el grabado de Sedai creo que es de Guinovar, está sin filmar, pero me da la sensación de que es un grabado. El tórculo, como veis, es un tórculo antiguo. Son las técnicas de la calcografía. Aquí, por ejemplo, hay una plancha de serigrafía, una pantalla para hacer serigrafía. Son un poco todas las técnicas de la obra gráfica original. Los utensilios que utilizan, los rodillos para entintar las planchas. Y esta es una prensa, un rodillo para hacer litografía, que se hacía, el rodillo ese lo que hace es que entintan la piedra, ponen el papel y le pasan con ese rodillo que es de goma, más blando que los rodillos de grabado, que son de acero. Esto es curioso, una maqueta de lo que era el molino para hacer el papel. Es curioso, la verdad, porque está muy bien hecho, funcionan todos los procesos del papel, por donde viene el agua, cómo machacan y prensan el papel. Y aquí ya entramos lo que son los sótanos, que es donde estaba todo el proceso de hacer el papel, que comenzamos. No os pongo el original de cómo lo explicaba el chico, que lo hacía muy bien, porque es en catalán y no todo el mundo lo va a entender. Nos está explicando de que había gente que se dedicaba a ir por las casas, por los pueblos y demás de toda la zona, a recoger los trapos, las ropas, los desechos de las ropas que hacían. Y aquí
el primer proceso era seleccionar la ropa blanca o la de color, por los tintes y demás. Entonces aquí había 2, 4, 5 personas que lo que hacían era ir cortando los trozos de tela y hacerlo en cuadraditos de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros cuadrados. Curioso. Esta es donde, como realmente las telas venían con polvo y demás del camino, lo que hacían es que ahí le daban vueltas, que normalmente lo hacían unos niños de 10, 12 años, porque estamos hablando del principio del siglo XX, del XIX o antes, y con esa máquina se les sacaba el polvo. Y luego pasaban, que ya no lo hemos pasado, donde había una vasija llena de agua donde se dejaba que el agua se pudriera. Y aquí ya nos está explicando cómo se hace un papel. Él está removiendo la cuba con agua y la pulpa del papel. Hay que moverlo bien para que la propia rejilla que recoge el agua y el papel quede uniforme, porque el papel se viene abajo y el agua queda arriba. Nos está explicando que lleva la malla, lleva el marco, y ese dibujo que vemos en el centro es, digamos, lo que hace la marca al agua. Cuando vemos un papel a la trasluz y vemos que tiene unas zonas donde tiene un dibujo o tiene un tema. Está diciendo que ese es el marco para que el papel que cogemos de la tinaja no se salga por los lados. Por debajo está hueco para que el agua salga. Aquí está escurriendo bien la pantalla para que quede el menor de agua posible. Que decía que eso llamaban que se meaba, ¿no? Porque sale el agua por los laterales y que la rejilla se meaba. Y ahí ya tenemos la primera hoja. Y esta es la maquinaria que, como estáis escuchando, es el sonido que hacía cuando estaban machacando los trapos que ya están empochados en la otra vasija con agua, y aquí se tiraban días y días machacando hasta conseguir la pulpa de papel. Esa hoja de papel que ha cogido, que ha dejado escurrir, ahora la pasa a una mesa que tiene un poco de inclinación para que siga cayendo el agua, que es un fieltro donde va a poner la hoja de papel que está llena de agua. La pone sobre esto, la presiona y ya tenemos la primera hoja hecha. Pues de esta eran que llegaban a hacer al día. Aquí no trabajaban por horas, aquí trabajaban por la cantidad de hojas que tenían que hacer, que eran 4.500 diarias. O sea que hasta no terminaban de hacer las 4.500 hojas diarias, no se iban.
nos está explicando cómo los papeles los colgaban para secar y quedaban doblados, con esta maza, que también era todo a base de agua, iban machacando todo el papel para dejarlo más satinado y que quedase totalmente uniforme y que cuando se fuese a escribir la tinta no se corriese. Y eso estaba ahí, una persona cogía un taco de 10 o 12 hojas y pim pam, iba dándole hasta conseguir que las hojas quedasen totalmente planas y al machacarlas pues quedaban más brillantes. Y este ha sido el recorrido por el Museo de Papel, que la verdad es que he cortado mucho, pues si no se hacía larguísimo, pero muy interesante, muy agradable y muy bonito. Aquí está la rueda del agua, que el agua que venía de arriba y hacía pasar toda esa rueda para que se moviesen toda la maquinaria.